¿Qué tal amigos? Un gusto nuevamente estar con ustedes y sobre todo compartir momentos tan especiales. Ahora que ya estamos en diciembre, vamos a vivir momentos muy hermosos, bonitos con la familia y pues espero que estén bien allí en casita. Soy el maestro Admigael Cajún, instructor de este Centro Cultural de la Niñez Yucateca, el SECUNI. Y bien, pues hoy vamos a compartir una canción que en lo particular a mí me va a traer muchos recuerdos, porque precisamente esta canción navideña está en un idioma que a lo mejor todos conocemos, pero no hablamos tanto, que es nuestra propia lengua, a final de cuentas, que se llama la maya. Entonces, esta canción a mí me la enseña mi mamá hace muchos años, cuando yo era pequeño, y cuando empecé a aprender a tocar la guitarra, empecé a cantar esta canción cada vez que venía la Navidad. Hoy quiero compartirla con ustedes. Es una canción en maya, es una canción que la pueden cantar en ese diciembre, en el momento que van a prender su árbol de Navidad o algo tradicional que ustedes suelen hacer en casa cada 24, cada 25, si van a arrullar al niño en su pesebre. Nos puede servir para muchísimas cosas esta canción. Entonces, aquí tengo 3 papelitos que son cada una de las estrofas de la canción que está escrita en maya, ¿sí? Vamos a escuchar cómo suena cuando se dice la palabra sin una melodía y vamos a escuchar la diferencia cuando empezamos a cantarla, ¿sí? La canción se llama Cotenesh Pastores y aquí tenemos el primer verso que dice Cotenesh Pastores, que en español significa vengan pastores. Cuando entonces se une Cotenesh Pastores con la palabra Utial Ahuilesh, significa vengan pastores para ver. Umas Hatzuslol, que significa la rosa o la flor más bella. Tutza Nazaret, que es que dio Nazaret, o sea, hablando de la ciudad de Nazaret. Ahora, ¿cómo suena esta estrofa cuando una la canta? La melodía dice así. Vamos a ver estrofa por estrofa. Cotenesh pastores utiala wilesh, umas hatzus lol, tutza Nazaret. Y cantamos otra vez. Cotenesh pastores utiala wilesh, umas hatzus lol, tutza Nazaret. ¿Ok? Esa es la primera estrofa. Luego nos vamos a la segunda, que dice Kosh Okot, que significa vamos a bailar. Kosh Kai, que significa vamos a cantar. Kotenesh Shampash, vengan a tocar sonajas, panderos, Yetel Jobompash, que significa con el guitarrón. Vamos a escuchar cómo suena ahora esa estrofa cantado. Kosh okot, kosh kai, kotene shampash, sonajas, panderos, yetel, jobompash. Kosh okot, kosh kai, kotene shampash, sonajas, panderos, yetel, jobompash. ¿Ok? Ya tenemos estrofa, nuestro corito, y ahorita vamos a ver la última estrofa, que es la misma melodía de aquí arriba, pero con diferente letra, donde habla de una manera más tierna acerca del villancico. Dice, Umama kumekik, significa su madre lo abraza. Yetel yakunak, o sea, que lo abraza y lo tiene aquí y lo va meciendo. Ese es el significado. Su madre lo abraza y meciéndolo está. Ukad ukuwensik, lo quiere dormir. Yetel chujukai, con el dulce cantar. Vamos a escuchar la misma melodía de la primera estrofa. Es como suena esta, que dice Umama kumekik yetel yakunak, ukad ukuwensi yetel chujukai,
umama kumeki yetel yakunak, ukadu kuensi yetel chujukai. ¿Ok? Ahora vamos a unir las 3 estrofas para cantarla, y esta canción apréndela porque te puede servir en cualquier momento para cantarle al hermanito, para cantarle a la abuelita, para decirle, abuelita, vamos, o mamá o papá, vamos a cantar cerca del árbol el día de Navidad y vamos a cantar una canción en maya, una canción que está en nuestra propia lengua. Ahora sí, para terminar, vamos a cantar toda la canción. Cotenes pastores utiala wilesh, umas hatsus lol, tutzanazare. Cotenes pastores utiala wilesh, umas hatsus lol, tutzanazaret. Kosh okot kosh kai, cotenes champash, sonajas, panderos, yetel, kobompash, kosh okot kosh kai, cotenes champash, sonajas, panderos, yetel, kobompash, umama kumekik yetel yakunak, ukadu kuensi yetel chujukai, umama kumekik yetel yakunak, ukadu kuensi yetel chujukai, kosh okot kosh kai, cotenes champash, sonajas, panderos, yetel, kobompash, kosh okot kosh kai, cotenes champash, sonajas, panderos, yetel, kobompash. Esa es la canción que aprendimos el día de hoy. Repásala, aprende la pronunciación, cántala y el día de mañana te vas a acordar que en nuestra propia lengua también existen los cantos de villancicos. Muchas gracias, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.